Hola a todos. Hoy vamos a estudiar las anomalías o alteraciones que a veces presenta el sistema inmune. Fenómenos como las alergias, la autoinmunidad, los procesos de histocompatibilidad en los trasplantes o la inmunodeficiencia están relativamente presentes en nuestras vidas y a veces nos ocasionan alteraciones tan graves que podemos llegar incluso a la muerte. Estas anomalías del sistema inmune se llaman inmunopatologías y ocurren cada vez que el sistema inmune no reconoce lo propio de lo extraño o simplemente presenta una reacción exagerada ante un determinado antígeno o incluso se pierde la capacidad de respuesta inmune para rechazar lo ajeno y tenemos lo que se llaman inmunodeficiencias. Vamos a ver ahora en detalle cada una de estas anomalías. Las alteraciones del sistema inmune se pueden clasificar de una manera general en inmunodeficiencias e en hipersensibilidades. La inmunodeficiencia consiste en la incapacidad para desarrollar una respuesta inmune adecuada ante un determinado antígeno, mientras que la hipersensibilidad es una respuesta inmune excesiva ante un determinado antígeno y pueden ser alergias, enfermedades autoinmunitarias o incluso el rechazo en los trasplantes. Pues bien, vamos a empezar por las alergias. Algunas personas presentan una hipersensibilidad, una respuesta exagerada ante determinadas partículas, normalmente en el aire, que son los alergenos. Por ejemplo, el polen, los excrementos de los ácaros o incluso el pelo de algunas mascotas puede provocar una respuesta inmune en el individuo hipersensible que no debería de producirse. Me explico. Todos tendríamos que tener cierta tolerancia al polen o a estos otros elementos que llamamos alergenos sin presentar una batalla inmune. Pero algunas personas que vamos a llamar alérgicas sí que van a presentar este tipo de respuesta exagerada que le va a dar con muchos trastornos, muchas alteraciones, como por ejemplo son estornudos, lagrimeo o consecuencias más serias como por ejemplo la obstrucción bronquial, el asma, etc. En esta imagen podemos ver por ejemplo el lagrimeo, las rinitis características de las personas que presentan alergia, dificultades respiratorias, tos, por una constricción de los bronquios e incluso fenómenos cutáneos como deben sobre todo a la vasodilatación, como puede ser esta formación de vesículas o ampollas o enrojecimientos en la piel. Pero vamos a explicar ahora por qué se producen todos esos efectos y esas reacciones ante una determinada alergeno cuando una persona es alérgica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver en qué consiste la primera exposición. Cuando un alergeno está presente y lo que va a ocurrir es que los macrófagos van a reconocer este alergeno, lo van a exhibir en su membrana, y al exponer en su membrana el antígeno, el hipotético antígeno, lo que va a ocurrir es en este tipo de personas que presentan esta reacción exagerada, es que los linfocitos T van a producir interleuquina 4, que lo que va a hacer es activar las células B. Estas células B se van a convertir en células plasmáticas y van a producir lo que llamamos la inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas E se llaman reaginas y normalmente quedan capturadas por los mastocitos o los basófilos que van a quedar marcados con estas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas E, que permanecen unidas a los receptores de membrana de los mastocitos y de los basófilos, van a quedarse aquí. Pero ante una exposición secundaria o tardía al mismo alergeno, lo que va a ocurrir es que este alergeno va a unirse específicamente con las inmunoglobulinas que exhiben los mastocitos y los basófilos. Y como consecuencia de esto va a haber una reacción en el citoplasma que va a consistir en la liberación de determinadas sustancias. Entre estas sustancias las más conocidas serían la histamina, la prostaglandina D o los activadores de plaquetas que van a provocar una respuesta inflamatoria, una contracción muscular, que son los que van realmente a ocasionar
toda la reacción en cascada que veíamos de rinitis, de manifestaciones cutáneas, etc. Por eso, uno de los tratamientos que se suele dar a las personas alérgicas son los conocidos antihistamínicos. Todo este proceso de producción de grandes cantidades de inmunoglobulina E, del recubrimiento de los mastocitos con estas inmunoglobulinas, transcurre sin ningún tipo de sintomatología y es lo que llamamos fase de sensibilización al antígeno. Los antihistamínicos lo que hacen es bloquear los receptores de la histamina, que está relacionada con muchísimos efectos, por ejemplo, la formación de coágulos, aumento de las secreciones gástricas, vasodilatación, broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad de los capilares, liberación de adrenalina, enrojecimiento, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. De esa manera, al bloquear esos receptores, todos estos procesos se ven disminuidos en lo que es la reacción alérgica por la liberación excesiva de esa histamina ante un elemento que no debería ser considerado un antígeno. A veces también es posible la desensibilización a un determinado alergeno a base de la introducción de dosis cada vez más crecientes del alergeno, que lo que va a hacer es que se van a liberar por parte del sistema inmune más inmunoglobulinas G que van a hacer que se bloqueen las inmunoglobulinas E. Esta hipersensibilidad inmediata que acabamos de ver puede tener elementos mucho más destacados, que es lo que ocurre cuando se produce el choque anafiláctico. El choque anafiláctico lo que va a hacer es que por esa reacción y ese contacto por segunda vez con el antígeno, va a hacer que todas estas reacciones se tengan lugar y puede llevar incluso a la muerte del propio individuo. Son las constricciones de las vías respiratorias, dilataciones de vasos sanguíneos, como veíamos hace un momento con los antihistamínicos, náuseas, vómitos, mareos, convulsiones, hinchazón de labios, hinchazón de laringe, ataques de corazón, erupciones cutáneas, etc. Veis aquí en este cuadro un ejemplo de lo que podría suponer el choque anafiláctico, por ejemplo, producido por el veneno de las abejas o de las avispas. Hay gente que sensibiliza ante estas picaduras y si son picadas de nuevo por avispas o abejas, pueden presentar un choque anafiláctico y, por supuesto, a veces hasta la muerte. También pueden aparecer choques anafilácticos con tratamientos antibióticos antiguos, como por ejemplo la penicilina, que también tenía la capacidad de provocar estos choques anafilácticos y más de una persona ha muerto por culpa de estos choques anafilácticos. Pero además de esta hipersensibilidad inmediata que acabamos de ver, existe una hipersensibilidad retardada, que consiste en aquella que se produce cuando en contacto con el alergeno, la respuesta tiene lugar a las horas o incluso 2 o 3 días después del contacto con el alergeno. Un ejemplo de esta hipersensibilidad retardada es la que presentan algunas personas a los metales, al contacto con los metales, al látex, a la ropa o incluso a los cosméticos. Hay personas que de esta manera pueden aparecer sin síntomas de ningún tipo durante años y en un momento dado se sensibilizan a ese alergeno con una hipersensibilidad retardada y a partir de ese momento muestran alergia de contacto con esa erupción cutánea por la utilización de metales. Una prueba de hipersensibilidad retardada es la que se utiliza para poner de relieve el contagio por una tuberculosis. Es la prueba que llamamos del Mantoux y de alguna manera la reacción a las 48 horas después de la inyección de tuberculina nos puede dar la pauta de si estás o no estás contagiado o estuviste en contacto con el bacilo de Koch. También hay otros microorganismos que pueden provocar una hipersensibilidad retardada, como por ejemplo pueden ser el Candida albicans, algún tipo de herpes o incluso zoos como la leishmania. Si volvemos al esquema inicial, podemos ver que la hipersensibilidad, además de ocasionar enfermedades como las alergias, también nos puede provocar enfermedades autoinmunitarias. Vamos a ver en qué consisten. La autoinmunidad es un fallo del sistema inmune que consiste en que éste no reconoce lo propio como propio y lo considera ajeno y por lo tanto comienza algún tipo de respuesta inmunitaria contra un órgano o un tejido
o contra lo que sea. En ese sentido, aquí tenemos una lista de enfermedades importantes provocadas por autoinmunidad. Son lo que se llaman las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el vitíligo, el hipotiroidismo, la artritis reumatoide, la diabetes, la anemia hemolítica, la granulocitosis de Wegener, etc. En este esquema podemos ver bien representadas algunas de estas enfermedades muy importantes de autoinmunidad. Por ejemplo, aquí tenéis el hipotiroidismo de Hashimoto o el lupus eritematoso, la diabetes por la destrucción de las células de Langerhans, incluso durante la niñez, el vitíligo, estas enfermedades de la piel que van a provocar estas manchas por falta de pigmentación, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, que es importantísima, o incluso el Crohn o la colitis ulcerosa. Todas ellas, por lo tanto, son enfermedades provocadas por un fenómeno de autoinmunidad, donde el sistema inmune ataca a estos órganos y vamos a ver ahora las causas de por qué ocurre este proceso. En primer lugar, deciros que la autoinmunidad se debe a veces a factores genéticos, pero también pueden ser factores adquiridos como el estrés, la nutrición, etc. También está más presente en mujeres que en hombres. Normalmente el organismo consigue diferenciar entre lo propio y lo ajeno, y esto tiene lugar en las primeras etapas del desenvolvimiento gracias a algunos procesos de selección clonal. Esta selección clonal tiene lugar en el timo y en la médula ósea. Durante esta etapa solamente permanecen activos y vivos los linfocitos T que tienen la capacidad de reconocer los antígenos extraños. Los demás son eliminados. A esta capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno es lo que le llamamos tolerancia inmunitaria. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo por una predisposición genética puede haber un fracaso en esta tolerancia o autotolerancia y llevar a la formación de linfocitos autorreactivos. Y en este otro podemos ver cómo esta reacción a veces ocurre por estímulos ambientales, como puede ser una lesión tisular, un proceso inflamatorio que también lleva a la activación de los linfocitos autorreactivos y finalmente estos linfocitos nos van a llevar a una lesión tisular que es lo que vamos a llamar la enfermedad autoinmune. ¿Pero qué son estos linfocitos autorreactivos? Bueno, pues pueden ser linfocitos B autorreactivos que van a generar anticuerpos para órganos específicos y para células específicas de nuestro organismo. También existen los linfocitos T autorreactivos. En cualquier caso, sea a través de los linfocitos B o de los linfocitos T autorreactivos, es como se iba a producir esta lesión tisular y por lo tanto la enfermedad. Por último, como causas de autoinmunidad, se tienen detectado lo que se llama el mecanismo de mimetismo molecular. Esto lo presentan algunas bacterias o virus que tienen unos determinantes antigénicos parecidos a los de células del propio organismo. Cuando estos microorganismos, por ejemplo, está demostrado que un adenovirus es capaz de provocar esto, se unen a los linfocitos, lo que va a ocurrir es que por la similitud que presentan ciertas estructuras, lo que va a hacerse es que se va a aparecer un acoplamiento y una destrucción por parte de los linfocitos de ese tejido, en este caso, por ejemplo, el miocardio o el páncreas, y de esta manera estamos con una enfermedad autoinmune provocada por este mimetismo molecular, o sea, por estas proteínas tan parecidas que exhiben los agentes infecciosos con respecto a los determinantes de las células que sí deberían ser reconocidas por el sistema inmune. Y si por último volvemos a nuestro esquema inicial, nos falta hablar de las inmunodeficiencias, es decir, cuando el sistema inmune no tiene capacidad para dar una respuesta adecuada a un determinado antígeno. Pues bien, tenemos dos tipos de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia primaria o genética, que aparece y da la cara en los primeros semanas o meses del nacimiento de los bebés porque se hereda, y la inmunodeficiencia secundaria originada por factores como pueden ser las infecciones por VIH, desnutrición, obesidad, diabetes, que veremos más adelante. Si ahora nos centramos en las inmunodeficiencias congénitas, hay que estudiar aquellas que se deben al fallo de los linfocitos B porque no producen anticuerpos, los que relacionadas con los
linfocitos T, que en este caso son incluso más graves, las que afectan a ambos tipos de linfocitos, las que disminuyen los macrófagos o alteran proteínas alteradas del sistema complemento, y por último, las que son debidas al desarrollo normal de los órganos linfoides, que recordad que eran lugares donde maduraban las células y por lo tanto son imprescindibles para un buen sistema inmunológico. Si ahora hablamos de las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, hablar en primer lugar de las debidas a las infecciones. En este caso tendríamos que poner aquí el VIH como el principal agente causante de inmunodeficiencia. Será motivo de una clase especial para hablar de este virus solo y en concreto. Pero hay otras causas que pueden ocasionar también una inmunodeficiencia. Por ejemplo, las carencias nutricionales son motivo como para que la gente aparezca con estas inmunodeficiencias y por lo tanto con muchísimas enfermedades oportunistas. Otras enfermedades de tipo genético, por supuesto, fármacos, como es el caso, por ejemplo, de los inmunosupresores que se dan en la gente trasplantada, las enfermedades hematológicas por una deficiencia, la cirugía o traumas en general también pueden ser causa de inmunodeficiencia adquirida, o los estados psicológicos y emocionales como el estrés, que también pueden llegar a ocasionarnos pasar por baches inmunológicos. Muchas veces el herpes, por ejemplo, es un virus que se manifiesta cuando una persona está teniendo, digamos, un bajón inmunológico. Y para terminar de hablar de las anomalías del sistema inmune, ahora nos toca hablar de la histocompatibilidad, que se refiere sobre todo a los problemas relacionados con los trasplantes. Lo primero que vamos a hacer es analizar los tipos de trasplantes o injertos que existen. En primer lugar, el autoinjerto, que es entre el mismo individuo en partes del cuerpo, pues por ejemplo un trasplante de piel, de una zona quemada, etcétera, o, por ejemplo, el isoinjerto, entre individuos genéticamente idénticos que solamente se daría en el caso de un trasplante o un injerto entre hermanos gemelos. En estos casos, en ambos casos, no hay nunca rechazo inmunológico. Luego existe el aloinjerto, que es entre miembros diferentes pero de la misma especie. Por ejemplo, un trasplante renal de un donante a otro. En este caso hablamos de aloinjerto. Y por último nos quedan el xenoinjerto, que es entre individuos de diferentes especies, como por ejemplo algún órgano trasplantado de un cerdo, como por ejemplo pueden ser válvulas cardíacas. En este caso, tanto en el aloinjerto como el xenoinjerto sí que pueden aparecer rechazos y por lo tanto tendremos que recurrir a las moléculas que se llaman inmunosupresores para disminuir la respuesta inmune del propio organismo. ¿Pero qué es debido a estos procesos de histocompatibilidad o rechazo? Pues residen en un conjunto de genes que están en hilera, además, únicamente en el cromosoma 6. Estos genes son los que determinan y codifican el complejo mayor de histocompatibilidad, que ya hemos hablado de él, y que vienen a ser unas proteínas, glucoproteínas, que se expresan sobre la superficie celular. Y estas proteínas son las que van a determinar si un tejido trasplantado de un individuo a otro es rechazado por una reacción inmune. Y a estos genes, por lo tanto, se les denominan genes de histocompatibilidad. Bueno, pues según los complejos mayores de histocompatibilidad pueden aparecer distintos rechazos. Por ejemplo, el hiperagudo, que aparece antes de las 48 horas del trasplante y es debido a ya la presencia a priori de anticuerpos preexistentes, digamos. Un rechazo agudo que se inicia pasados unos meses después del trasplante y que se debe a la infiltración intersticial de macrófagos y monocitos sobre todo. Y por último, el rechazo crónico, que cuando ya se creía que el órgano estaba, digamos, aceptado, ese trasplante, pues aparecen una serie de daños vasculares y una respuesta inmune específica que termina por un rechazo definitivo de ese órgano. ¿Pero a qué es debido el rechazo? Bueno, pues el rechazo es debido a que el complejo principal de histocompatibilidad, que son las siglas HLA en humanos, lo que va a provocar es que aunque tiene una grandísima variedad de proteínas, a veces las proteínas del órgano trasplantado no son reconocidas y entonces comienza una cascada de
actuaciones por parte de los linfocitos T y de los linfocitos B a base de células plasmáticas y liberación de anticuerpos anti-injerto, los linfocitos T a base de los linfocitos TCD8 que son citotóxicos o por la propia fagocitosis de los macrófagos, y la realidad es que se origina el rechazo del órgano trasplantado. Aquí en esta imagen podemos ver el complejo HLA que os dije antes que residía en el cromosoma 6, todos los proteínas que se pueden producir para este complejo y cómo en el caso de un determinado trasplante puede ocurrir o un fenómeno de rechazo como el que aparece en esta columna de la izquierda, o una aceptación por parte del receptor como aparece en esta columna de la derecha. Y aquí se podría ver la actuación de los linfocitos T citotóxicos, de cómo podrían degradar el injerto o el trasplante hasta lisarlo, y por lo tanto el rechazo se consumaría por esta actuación de los linfocitos T. Bueno, pues con el rechazo terminamos este largo capítulo dedicado a las anomalías del sistema inmune, que veis que nos pueden dar bastante la lata, y espero que, aunque sea muy largo y complejo porque hay muchas variables, os haya quedado claro. Si es así, contádselo a vuestros compañeros, y si os parece prudente, os suscribís a este canal. Gracias.